Muy buenos días, tengan todos ustedes. ¿Cómo están, familia? ¿Cómo la están pasando? Escríbanos ahí en la página de amistad. Mándenos sus oraciones. Queremos estar orando y por ustedes. Queremos seguir en contacto con todos ustedes. Gracias por permitirnos entrar a sus casas por medio de estas transmisiones. Nuestro objetivo es que Cristo llene sus vidas, que Cristo sea establecido en sus familias, ahí en sus casas, y que ustedes puedan sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Pues en esta mañana yo quisiera compartir una palabra profética para este tiempo. Así es que háblale a tu abuelita, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, comparte este link de esta predicación, porque sé que va a ser de edificación y de ubicación para nuestras vidas en estos tiempos que estamos viviendo. Así es que vámonos a Joel capítulo 1 versículo 2. En la NTV voy a estar leyendo. Dice así: Oigan esto, líderes del pueblo, escuchen todos los habitantes de la tierra. ¿En toda su historia había sucedido antes algo semejante? Pareciera que Joel lo acaba de escribir en este mes, ¿verdad que sí? Dice, oigan, todos los líderes, escuchen, habitantes de toda la tierra, estamos viviendo todo el mundo está viviendo los efectos de la pandemia, ¿sí? No tengo más que decir en eso. Tú y yo ya sabemos lo que estamos viviendo. Pero dice, en toda su historia, ¿había sucedido algo semejante? No, es sin precedentes lo que estamos viviendo. Pero Dios siempre tiene una palabra para ti y para mí actual. Porque Jesús dijo, mis palabras, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es ayer, hoy y por siempre. Así es que este mensaje del profeta Joel es totalmente actual. Así es que escucha bien lo que voy a decirte. Fíjate bien. Entonces, Joel capítulo 1 versículo 14, quiero que me acompañen a varias citas bíblicas. Dice, proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne, reúnan a los líderes y a toda la gente del país en el templo del Señor su Dios y ahí clamen a Él. Nos está diciendo Joel, él vivió también estas plagas, él vio esas plagas que estaban tocando los sembradíos y echando a perder muchísimas cosas. La economía bajó de todo el país en aquel tiempo, y Joel, como voz profética, levantó su voz por medio de la inspiración del Espíritu Santo y empezó a proclamar la palabra de Dios. O sea, Dios le estaba diciendo qué hacer al pueblo. Entonces Dios nos quiere hoy ubicar en que no solamente estemos viviendo en estos momentos como en un encierro espiritual. Estamos encerrados físicamente en nuestras casas, pero Dios no quiere que tú estemos en un encierro, tú y yo estemos en un encierro espiritual, sino que abramos nuestra mente, abramos nuestro espíritu a Él, a Dios, y lo busquemos. Y dice así, proclamen tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne, y fíjate bien, vayan al templo de su Dios y ahí clamen a Él. Ahorita no podemos congregarnos, pero si tú puedes clamar a Dios, yo puedo clamar a Dios aquí en casa, y tú con tu familia puedes reunirte y clamar al Señor, orar hacia Él, pedirle dirección a Él, porque Él te escucha. Los cielos no están cerrados, los cielos están abiertos para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Si crees esto, escribe ahí en la transmisión, sí, amén, yo creo, mi familia y yo creemos que los cielos abiertos están sobre nuestras vidas. Amén. Continúo. Después dice Joel 2:12, por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora. No dice mañana o el año que entra. Dice, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. ¡Wow! ¡Qué increíble es esto! Entregarle nuestro corazón a Dios. Ofrecerle en una ofrenda voluntaria a Dios nuestro corazón. Es lo que Dios pide. En otra porción de la escritura Dios dice, dame, hijo mío, hija mía, tu corazón. Y eso es lo que Dios quiere. Esa es la voluntad del Señor. Acérquense con ayuno, llanto y luto. Está hablando de una condición de humildad y de quebrantamiento en nuestros corazones. Así es como debemos de acercarnos a Dios.
no de una manera altanera, no diciendo, reclamando o exigiendo a Dios, para nada. Así no debemos de estar con Dios, dirigirnos a Dios, es con humildad. Amén. Joel 2:13 dice: no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Esta es una costumbre judía que lo vemos a través de la Escritura y aún del Nuevo Testamento también, no nada más del Antiguo. Y un ejemplo que quiero dar rápido de desgarre de la vestidura y lo que significa esto es que, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Jesús estaba siendo enjuiciado y que estaba con el sumo sacerdote y el sumo sacerdote le pregunta al Señor y le dice: ¿eres tú el Hijo de Dios? Le pregunta directamente: ¿eres tú el Mesías? Y Jesús dice, tú lo has dicho. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y en ese momento el sumo sacerdote, dice la Biblia, que rasgó su ropa. Eso significa que estaban indignados, que habían escuchado una blasfemia según ellos. Pero era la verdad, era Jesús, el Hijo de Dios manifestado ahí en ese tribunal. Que fue de noche, que fue totalmente el Señor encubierto ahí en algo que no fue ni siquiera, ¿cómo se dice? Algo público, sino que fue todo escondidas. Así fue acusado el Señor. Pero lo que quiero hacer hincapié ahorita es que desgarraron su ropa, y ellos desgarraban su ropa para que la gente viera que había sucedido algo, que habían dicho algo inusual, algo que era una blasfemia delante de Dios. Y Joel nos está diciendo: no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos descubrir delante de Dios nuestro corazón, desgarrarlo delante de Dios y decir: Señor, ayúdame a mi necesidad, haz un milagro en esto. Hay tanta necesidad que hay ahorita en todas las familias por faltas de trabajo, etc. Y tú puedes desgarrar tu corazón a Dios y decirle: Señor, ayúdame, Señor, te necesito. Este es el momento en que tú puedes y yo podemos desgarrar nuestro corazón, no nuestra ropa, no lo exterior, sino lo que está adentro. Es lo que está hablando el mensaje actual de Joel. Y luego dice: regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo. ¿Qué Dios tenemos? Es un Dios tan hermoso, tan increíble, tan misericordioso y compasivo. Pero dice: regresen al Señor. Como dijera el otro, regresemos al Señor. Tú y yo tenemos que regresar a casa. Tú y yo tenemos que regresar a la casa de Dios, regresar a su camino, regresar a su fundamento, regresar al primer amor, enamorarnos de Jesucristo otra vez. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo regresemos a ese amor genuino que Él solamente da. Esa es su voluntad. Dice: Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esta gracia? Por cómo es el Señor. Dios así es. Él se comporta de esta manera contigo y conmigo cuando nosotros regresamos a Él. Él no nos viene y nos reclama y nos dice: ¿qué? ¿Por qué vienes ahora a estas horas? ¿Por qué ahora sí me vienes a pedir algo? No, porque Él es un Padre compasivo. Él es un Padre como el Hijo pródigo que el Padre fue y corrió y le abrazó al Hijo y le llenó de besos y no le preguntó ni le reclamó nada, sino que le dijo: qué bueno que regresaste, hijo, qué bueno que estás aquí conmigo en mis brazos, aquí te tengo, aquí estás seguro. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo desgarremos nuestro corazón, regresemos a Dios y Él nos va a abrazar. Él va a abrazar nuestro corazón, Él va a abrazar nuestras vidas para que nunca nos volvamos a soltar. Él quiere que estemos en su casa, Él quiere que regresemos a su corazón. Amén, amén. Está deseoso de desistir y no de castigar. Oh, por eso Jesús predicó Lucas 15, la parábola del Hijo pródigo, que es la parábola, en lo personal, de las más increíbles enseñanzas de Jesús, de cómo es Dios, de cómo es un Dios compasivo, deseoso de desistir y no de castigar. ¡Oh, qué Dios tan lindo y hermoso tenemos! Gracias, Jesús. Gracias por tener compasión. Bueno, continúo. Joel 2:17. Otra instrucción para estos tiempos. Que los sacerdotes, aquí podemos hablar todos los que somos papás de nuestras casas, hogares, matrimonios,
Tú eres sacerdote de tu hogar. Quienes sirven en la presencia del Señor se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar, y que oren y digan así: perdona tu pueblo, Señor. No permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que llegue a ser la burla de los extranjeros incrédulos que dicen: los ha abandonado el Dios de Israel. O sea, tú y yo tenemos que entrar a la presencia del Señor y podemos ahí derramar nuestro corazón, pedirle todo, llórale a Él, ve con Él y desahógate completamente. A Él te escucha. Y si tú practicas eso, tú derramas tu corazón con lágrimas a Dios, ahí encerrado en tu cuarto donde nadie te ve, o en la azotea, en el baño, donde tú quieras, donde tú estés solo con Él, Él va a escuchar tu corazón y Él lo va a tomar. Él va a tomar tu corazón y Él va a sanar tu corazón, va a quitar todo lo que esté estorbando. Y va a sanar todas esas heridas, las va a empezar a cerrar y a sanar. Eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Esa es su voluntad. Por eso dice y hace hincapié: dame, hijo mío, tu corazón. Y si se lo damos, Él lo va a tener. Son las mejores manos de todo el universo. Entrégale tu corazón a Cristo. Bien. Siempre, fíjate bien, todos nos enfocamos en Joel y nos llama siempre la atención donde dice Joel 2, 28 y 29, decimos: entonces después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los seres vivientes, hombres y mujeres por igual. Siempre nos basamos en este versículo. Nos encanta. ¿Por qué? Porque todos queremos el avivamiento y todos queremos que el Espíritu Santo sea derramado en nuestras vidas y que nuestros hijos profeticen y que soñemos sueños proféticos, etcétera y todo. Pero viene con una condición: de desgarrar nuestro corazón delante de Dios, de estar con Él, de pasar tiempo con Él. Déjenme contarles lo que he estado haciendo, mi esposa también. Tenemos tiempos de oración individual, oramos juntos también, pero a veces tenemos que apartarnos un poco. Yo sé que en la casa pues a veces no hay muchos espacios, ¿verdad?, para poderte apartar mucho, pero por ejemplo en la noche cuando voy a la azotea de la casa y oro un ratito, unos 5 minutos, y volteo al cielo y veo la ciudad y digo: Señor, haz tu voluntad en mi vida. O sea, no estoy orando por la gente, no estoy orando, que claro que sí oro por la gente, pero en ese momento estoy orando por mí y estoy diciéndole: Señor, perdóname. Derramo mi corazón delante de ti. Quita toda imperfección, quita todo pensamiento que no te glorifica. Límpiame. Señor, quiero que encuentres en mí una vasija limpia para que tú puedas usarme. Y estoy ahí con el Señor entre las estrellas, viendo las estrellas, pero yo sé que estoy contemplando con mis ojos espirituales al Señor y le pido: Cristo, ayúdame, límpiame, lávame, úsame para tu gloria. Tú puedes tener esos tiempos. No necesitas las grandes horas. Todos estamos trabajando en casa, pero tú puedes administrar tu tiempo y meterte con Dios unos minutos, un buen tiempo de lectura, de orar, de derramar tu corazón al Señor. Hazlo y verás, pruébalo. Vas a ver que Dios va a empezar a transformar tu corazón, tu vida, tu familia, y Él empezará a hacer todas las cosas, porque la palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Así es que busca primero el reino de Dios y Dios se va a encargar de todas tus peticiones. Dios se va a encargar de todas tus necesidades. Dios se va a encargar de darte todas las cosas que tú necesitas y que yo necesito, pero si primero lo buscamos a Él. Por eso Joel está tan actual, sus palabras son tan actuales. ¿Por qué? Porque es vida, la palabra es vida. Amén. Bueno, continúo. Ahora sí, cambiando un poco de tema. El Señor me habló hace unas tres noches. Estaba yo en la madrugada, me desperté como a las 4:30 de la mañana y me despierto, y al momento en que abro mis ojos y tengo un poquito de conciencia porque estaba muy aturdido por el sueño, muy dormido, pero cuando empecé a despertarme ya un poco más, oí la voz de Dios que me dijo: cisternas rotas.
Y enseguidita lo apunté. Tengo ahí en donde apuntar cuando Dios me habla de esta manera. Y yo sé que es Dios el que me está hablando. ¿Por qué? Porque Dios me habla así de cosas muy sencillas. Una palabra o dos palabras o una pequeña frase. ¿Por qué? Porque es la manera en que Dios me ha hablado a mí. Yo creo que tiene que ser así tan sencillo porque si no, no podía entender la verdad. Pero Dios me habló y me dijo cisternas rotas. Y dije, ok, bien. Entonces oré un ratito, leí un rato, etcétera, y me volví a dormir porque era muy temprano. Y ya después de que me levanté, hice mis tareas, etcétera, todo, empecé a estudiar y a desarrollar el tema que te voy a compartir, que va ligado a lo de Joel. Y fíjate bien, quiero que me acompañes a Jeremías 2:13. La NTV voy a leer también. Jeremías 2:13. Y si tienes en qué apuntar, apunta lo que voy a estar diciéndote. Fíjate, dice, pues mi pueblo ha cometido dos males o dos pecados. Me ha abandonado a mí, es el número 1, la fuente de agua viva. Fíjate bien lo que voy a explicar. Y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener agua. Yo había leído muchas veces este versículo, incluso lo he predicado, estos versículos, lo he predicado, lo he enseñado, pero me di cuenta que a través del estudio profundo de la palabra de Dios y de indagar más el idioma original, etcétera, en hebreo, y algunos otros comentarios bíblicos y que va enriqueciéndote todas estas cosas para que podamos comprender un poco mejor las escrituras y meterme con Dios, sobre todo escuchar su voz. Yo había explicado o yo había predicado este tema muy superficial, pero ahora que lo empecé a estudiar un poco más profundo, te voy a enseñar estas cosas. Fíjate bien. Dice que dos males ha cometido mi pueblo. El primero fue, me abandonaron a mí, dice el Señor. Qué palabras tan fuertes está diciendo el Señor esto, ¿eh? O sea, quiero compararlo con esto para que podamos entenderlo un poquito mejor. ¿Qué significa abandono? Ahí te va. Dejar solo a alguien, apartarse de él, dejar de apoyarlo, rendirse, es un desamparo. Eso es. Abandono es un desamparo hacia una persona. Y te voy a decir un ejemplo para que podamos entender un poquito mejor esto. Cuando yo he visto a lo largo de los años personas, hombres sobre todo, también hay mujeres, pero hombres, que abandonan a sus esposas, que abandonan a sus hijos bellos y queridos, y los abandonan, y abandonan a su esposa, y las dejan en la calle, y a los hijos igual, y les vale, y se van, o se van a formar otra familia, y dejan en la calle y en el desamparo completo a su familia original. Y eso no le agrada a Dios, por supuesto. Y hay de esas personas, dice la Biblia. ¿Sí? Son personas peores que un incrédulo, dice la Biblia. Entonces hay que arrepentirse de esa situación. Si tú que me estás viendo has vivido eso, estás viviendo eso, o quieres hacer eso, ten mucho cuidado. Porque con Dios no se juega. ¿Sí? Ten mucho cuidado. Bueno, entonces, una persona, una madre con 2 hijos, un hijo, 3 hijos, que es abandonada por su esposo, queda en el desamparo, queda a la deriva. Muchas quedan en la calle literalmente, con sus hijos y con una maleta. Hemos llegado a ver eso y es una situación muy triste. Quisiera que tú y yo le preguntáramos a ese tipo de personas qué es lo que sintieron cuando los abandonaron. Yo lo que puedo imaginarme y lo que he escuchado de este tipo de personas que me han dicho sus testimonios es que es desgarrador en sus corazones, es un rechazo que brota en sus vidas. ¿Por qué? Porque el hombre de sus sueños los abandonó o la mujer de sus sueños los abandonó y abandonan a sus hijos también. Y los niños que aún pequeños que no pueden valerse por sí mismos son abandonados y nace en ellos un rechazo hacia su padre o hacia su madre según el caso. Y es una
un sentimiento muy terrible, es un sentimiento horrible el ser abandonado y desamparado. Bueno, ahora quiero que esto mismo que estoy hablando, lo mandes o lo transportes al corazón de Dios. Dios está diciendo, Jeremías, el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, dijo esto: 2 males ha hecho mi pueblo. O sea, estaba hablando de parte de Dios. Dios estaba expresándose a su pueblo, a nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, no la gente del mundo que no lo conoce, a nosotros nos está diciendo esto. Esto es lo que está diciendo el Señor. Abrió su corazón, fíjate, Él abrió su corazón, sus sentimientos y dijo: lo primero es que me han abandonado a mí. ¿Cómo se sentirá Dios de ser abandonado por nosotros, que somos y se supone que somos su pueblo? ¿Cómo se sentirá Dios? Y espero que esto quebrante tu corazón como lo hizo conmigo. ¿Cómo podemos abandonar a Dios cuando nos alejamos de Él? Cuando pecamos, cuando practicamos el pecado, cuando dejamos de leer la Biblia, de orar, de congregarnos regularmente, cuando dejamos a Dios y de meterlo a Dios en nuestras vidas y lo sacamos de la jugada y lo sacamos de nuestras vidas y creemos o pretendemos ser autosuficientes. Pero déjame decirte que en estos momentos donde hay escasez en trabajos, muchos han perdido sus trabajos y ahora sí están aferrándose a Dios y buscando a Dios. Pues esta es nuestra oportunidad de no abandonar a Dios. No lo abandones. ¿Por qué? O sea, ¿cómo podemos abandonar a Dios si Él nos ha dado todo? Nos ha dado lo que tenemos, nos ha dado salud, nos ha dado nuestra familia, nos ha dado todo. ¿Cómo podría yo abandonar a Dios? Sí es posible, pero tenemos que cuidar nuestra salvación y nuestra vida. Entonces, ahí te dejo ese concepto para que lo mastiques, lo rumies, así como yo estuve rumiándolo, si me permites decirlo, lo estuve rumiando todos estos días, para poder compartirte esto de mi corazón, porque Dios me habló a mí primero. Entonces, una de las cosas que resaltan aquí también de la palabra abandono y desamparo es Jesús. Entra Jesús en la escena para explicarte esto, lo siguiente. Me recuerda al hecho más oscuro de toda la historia humana. En Mateo 27, del 45 al 46, dice lo siguiente: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte y dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vemos aquí algo tremendo. Fíjate, o sea, Dios mismo, Jesús mismo, el Hijo de Dios, usó el término desamparado, abandonado también. Le pregunta a Dios y le dice sus últimas palabras: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? O sea, Él mismo sintió lo mismo que te estoy tratando de explicar, ¿sí? De el abandono de un hombre con su familia, el abandono de una mujer hacia su esposo, sus hijos, etc. Cuando un niño se siente abandonado, es exactamente lo mismo que estaba expresando los sentimientos en el corazón y los pensamientos de Jesús en la cruz clavado. ¡Qué tremendo! O sea, ¿cómo no podemos entender esto que te estoy compartiendo? O sea, esto es algo muy profundo, es un dolor muy fuerte que sintió Jesús y el Padre también, porque el Padre volteó su mirada cuando vio a Jesús, porque todo el peso del pecado tuyo y mío estaba cayendo sobre Jesús en ese momento. Por eso es el momento más oscuro de toda la historia que jamás haya existido. Y entonces en ese momento es cuando Jesús dijo: ¿por qué me has desamparado, Señor? ¿Por qué me has abandonado? Sintió ese abandono del Padre. Pero el Padre no podía ver el pecado porque Él es 3 veces santo. Entonces Él estaba volteando su mirada de Jesús, pero porque Él sabía que ese pecado que estaba ahí cargando el mismo Señor Jesús era para que Él se hiciera pecado
El bendito del cielo se hizo pecado por nosotros para que tú y yo pudiéramos entrar. Y enseguida de que sucedió esto, a las 3 de la tarde, dice que se oscureció toda la tierra, y a las 3 de la tarde gritó eso el Señor, y enseguidita dice, cuenta la misma historia, no puedo leerlo para ahorrar un poco de tiempo, pero cuenta la historia que en el templo de Jerusalén el velo se rasgó de arriba hacia abajo en el momento en que Jesús dijo eso, y murió el Señor. Expiró el Señor. Quiere decir que a través del abandono que Jesús sintió, el abandono y el desamparo de su Padre, en esos momentos oscuros de toda la historia humana, abrieron las puertas del cielo para ti, para mí. Abrieron la entrada para que tú y yo pudiéramos entrar con nuestro corazón humilde y pudiéramos entrar. Él nos abrió un camino nuevo y vivo que no existía. Y es por eso que tú y yo podemos ahora entrar con confianza a la casa de tu Padre. Amén. Bien. Y ahora sí, te quiero dar 3 detalles que son dignos de consideración acerca de lo que son las cisternas rotas, de lo que Dios me estuvo hablando. Cuando Dios me dijo cisternas rotas y empecé a investigar un poco más. Y con esto voy culminando ya la predicación. Punto número 1, el primer detalle que quiero resaltar es este. Dice que han hecho un gran esfuerzo para el mal al cavar las cisternas. Dice el Señor, cavaron cisternas rotas. ¿Sí? Ya hablé del abandono. Ahora las cisternas. ¿Qué significa esto? Romanos 6:23 nos abre un poco el panorama para ver esto y visualizarlo mejor. Dice, pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios que da es la vida eterna por Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando tenían el agua viva gratis sin esfuerzo. O sea, Dios estaba diciéndole al pueblo ahí en Jeremías, estaba diciéndole, 2 males ha hecho mi pueblo, me abandonaron a mí y cavaron cisternas. O sea, en ese momento, hasta el día de hoy en el pueblo de Israel, se han encontrado, aún abajo del templo, se encontró una cisterna muy grande que era para el uso del agua y para hacer todas las cosas del templo, del uso del templo, y muchas casas tenían cisternas. No estaba mal hacer cisternas para, o sea, en el estado físico estoy hablando, o sea, de retener agua, pero lo que está diciendo el Señor es que en un sentido espiritual está mal hacer cisternas, y ahorita lo voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque el hacer cisterna es un tipo de idolatría. Ahí le va. Isaías 55 del 1 al 3. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Dios es la fuente de agua de vida. No necesitamos escarbar, no necesitamos hacer cisternas. Dios es la fuente de vida. Y dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y viva tu alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. O sea que Dios es el manantial, la fuente de agua de vida, y tú y yo no tenemos que estar escarbando, tú y yo no tenemos que construir para nosotros cisternas. ¿Por qué? Porque Dios dijo que son cisternas rotas que no retienen agua. Ahorita voy a explicar un poquito más. En lugar del manantial de agua de vida, es decir, corriente, ha cavado depósitos donde el agua se estancaba y se corrompe, empieza a oler mal, empiezan a nacer bichos, bacterias, etc. Y se evapora en otras ocasiones por el intenso calor, por la temporada. Entonces es como una gráfica, es una radiografía del pecado. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros no vamos a la fuente de agua de vida, que es Dios, quiere decir que estamos trabajando y cavando nuestras propias cisternas, apoyándonos en nuestras habilidades, en nuestro honor, en nuestro dinero, o en las cosas o nuestras herramientas o nuestra capacidad. Y Dios quiere que seamos totalmente dependientes de Él. Eso es lo que está hablando el Señor. Son cisternas agrietadas. El número 3.
por lo que el agua se escapa y desaparece sin poder retenerla en ningún provecho. Si hacemos un ídolo de cualquier criatura, dinero, honor o placer, nos resultará como una cisterna que cuesta trabajo y esfuerzo para cavarla y llenarla, y aún así la poca agua que podamos acumular ahí quedará estancada y muerta. Es una cisterna rota que se agrieta en el calor del estío y de forma que se pierde cuando más la necesitamos. Por eso, concluyo, por eso Jesús dijo en Juan 7, 37 a 38, cómo Jesús unió el Nuevo Testamento con el Nuevo Testamento. Él cumplió toda la palabra. Por eso cuando iban camino de Maús, dice que les abrió las escrituras a estos hombres y les dijo que desde Moisés hasta todos los profetas hablaban de Jesús. ¿Por qué? Porque todo indica a Jesús, todo es Jesús, la palabra es Jesús y Él es el cumplimiento, el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es, y por eso Jesús en Juan 7, 37 al 38 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, estaba diciendo el Señor. O sea, otra vez nos empieza a decir, nos está recalcando el Señor: búscame a mí, yo soy la fuente, no caves cisternas, no agotes tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo en habilidades propias, en confiar en tu dinero o en confiar en tus cosas o en confiar en tu intelecto. Busca a Dios, busquemos al Señor. Él es la fuente de agua de vida eterna. Amén. Por eso no está mal, por eso dos males dice, dos pecados ha hecho mi pueblo, me abandonaron, una, y la otra es que cavaron cisternas. No debemos de cavar cisternas, ¿sí? Está hablando de un sentido espiritual. En otras palabras, volvamos a Jesús. Pongamos nuestra mirada en Jesús. Él es la fuente de vida eterna que necesitamos. Él es nuestro sustento. Él es el pan que bajó del cielo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la roca. Él es el castillo fuerte. Él es la rosa de Sarón. Él es el lirio de los valles. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el amado. Él es el deseado de las naciones. Él es nuestro libertador. Él es nuestro sanador. Él es nuestro maestro, nuestro amigo, nuestro fiel amigo, el Cordero y el León, el Padre eterno, Príncipe de paz, el fiel y verdadero. Busquémoslos, fusiónate con Él. La Biblia dice en 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esta escritura ha impactado mi vida tremendamente porque lo he visto, lo he vivido en mi propia vida, cuando Jesús me volvió a rescatar, cuando Él tocó mi corazón en el 1994, Él tocó mi vida y yo pude unirme a Él, desgarré mi corazón con Él y fui con Él. Me abrazó, me recibió como ese hijo pródigo, me abrazó y me llenó de besos, que aún hasta el día de hoy puedo sentir aquí en mi mejilla esos besos que Jesús me dio cuando me recibió otra vez y me volvió a perdonar todos mis pecados. Y la Biblia dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Únete con Jesús, fusiónate con Cristo, fúndete con Él. Haz un solo ser con Jesús. Acompáñame a orar y dile: Señor, fusióname contigo, úneme contigo. Quiero ser un espíritu contigo, Señor. Quiero abrazarte y que tú me abraces. Tú eres mío y yo soy tuyo, dice Cantar de los Cantares. Señor, ayúdame a que los dos seamos uno. Señor, quiero estar unido a ti. Tú eres la fuente de agua de vida, Señor, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Cristo. Gracias, Señor. Él es, familia, Él es la fuente. Vayamos con Él. Corra hacia Él. Él sabe tus necesidades, Él sabe lo que estás padeciendo, Él sabe tu sufrimiento, Él sabe todas las penalidades que estás sufriendo, todas las cosas que estás pasando, Él lo sabe, pero Él quiere que vayas con Él, te unas con Él, lo busques a Él, no lo abandonemos.
¿sí? Búscalo, búscalo, busquémoslo. Y Él hará su obra entre nosotros. Amén. Esto es lo que yo quería compartirles, familia. Que Dios me los bendiga a todos. Los extraño mucho. Reciban un saludo de Leti y Luisito. Que Dios los bendiga a todos. Bye. Buen día.